anuncio final colocado en Nueva York simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defienden el descanso dominical. Estudios revelan que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde hace tiempo, los grupos ambientalistas han alertado de las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de los peores de la incendios. delincuencia y el uso de las bases Han y sobre afectado la economía en la América Latina. Muy buenos días y bienvenidos a tu devocional Despierta, Despierta. Damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de estar hoy alabando su nombre y que a cada día y cada minuto de este día glorifiquemos su nombre. Que sea una bendición de Dios el que nosotros estemos con nuestra boca dispuesta para alabar y con nuestra mente dispuesta para pensar todo el día en su palabra y en Él. Hemos estado hablando acerca de por qué David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. La semana pasada hablamos acerca de 2 reyes, una diferencia real. Hoy hablaremos acerca de las equivocaciones que tuvo Saúl como rey. Y vamos a ver la actitud que tuvo David frente a los mismos momentos o en las mismas circunstancias en las que estuvo Saúl. ¿Acaso culpas a Dios cuando comienza a arder el horno de la aflicción? Es lo que hacía Saúl. Cuando comenzaba a sentir presión, actuaba como si nunca hubiera conocido al Señor. A diferencia de David, cuando lo perseguían, en vez de culpar a Dios, decía, bueno, Dios sabe que merezco ser perseguido. Cuando debía esconderse, afirmaba, el Señor sabe por qué lo permite. David veía claramente la mano de Dios en cada circunstancia de su vida. La caída de Saúl no se debió a una única, espantosa y dramática falla momentánea. A pocas personas le sucede lo que le sucedió a Saúl. Su vida y su reino terminaron en una serie de decisiones y respuestas equivocadas. No fue una sola equivocación, fueron muchas y consecutivas, porque podríamos decir que una consecuencia o una decisión mal tomada la llevó a otra y a otra. Saúl cometió equivocación tras equivocación. No permitió que las cosas giraran correctamente, sino que el pánico hizo que cometiera muchas equivocaciones, una tras otra y otra y otra y otra. Podríamos decir que fueron equivocaciones en cadena. Por eso, la verdad, nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestras decisiones, porque una mentira trae otra mentira y una mentira trae un pecado grande, y así consecuentemente se van cometiendo una serie de errores en cadena, porque una cosa trae la otra. Vamos a ver la primera equivocación de Saúl. Saúl y David, los dos con un privilegio grande, los dos llamados por Dios, los dos ungidos, los dos nacidos de nuevo y con unas equivocaciones completamente diferentes. La primera equivocación de Saúl, la impaciencia. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas, el oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos y en peñascos, en rocas y en cisternas. Imagínate el miedo y el temor del pueblo de Israel cuando vieron a todos los filisteos, cantidad de filisteos, y ellos estaban en estrecho.
y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y a la tierra de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. El ejército de Israel, el ejército del pueblo de Dios, estaba temeroso y tenía miedo. Y él esperó 6-7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Imagínate esta situación donde Samuel le dice a Saúl: Saúl, ya vengo, espérame 7 días, no vayas a la guerra porque Dios nos dará batalla al 7º día. Entonces quédate y espérame, no vayas a hacer sacrificio, espera, yo voy a ofrecer un sacrificio a Dios y después del sacrificio vamos a pelear, vamos a la batalla. Pero el pueblo de Dios estaba tan temeroso que empezó a desertar, empezó a salirse del ejército. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Estamos hablando de que si uno mira a Saúl en su impotencia, en su preocupación, está diciendo: yo no he implorado el favor de Dios, yo tengo que ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz porque no he pedido y no he implorado el favor a Dios. Entonces me esforcé. A mí esa palabra me llama la atención porque Saúl dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto. No fue fácil para Saúl, pero él estaba ansioso de ofrecer el holocausto para ir a la guerra, porque ya habían pasado 7 días y Samuel no llegaba. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado. Esta parte también me parece muy interesante porque dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces vemos que el reino que Dios había establecido era para Saúl y ese reino iba a ser para siempre. Ese reino que fue entregado a David no era para David, era para Saúl y iba a ser para siempre, porque dice la palabra de Dios: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta palabra nos dice mucho acerca del carácter de Dios, pero también nos dice mucho acerca del carácter de Saúl. Uno de los senderos de salida que transitó Saúl y por lo tanto se veía prisionero en medio de su lugar era la impaciencia. Saúl y sus hombres estaban listos para luchar contra el ejército filisteo. Eran muchos los hombres que estaban que eran los filisteos, los que estaban en contra del pueblo de Israel, en contra del ejército de Israel. Estaba el campamento israelita en un lugar muy tenso, un lugar muy pequeño. Estaban acosados, dice la palabra, que estaba también Saúl muy ansioso por comenzar el ataque, y cuando parecía que todo iba a estar bien porque el profeta había partido, el profeta les había dicho que Dios les iba a dar la victoria, pero que esperaran 7 días, y que en 7 días él iba a ofrecer holocausto y ahí sí podían
ir contra el filisteo, y iban a tener la victoria, iban a pelear. Entonces Saúl estaba muy ansioso, los soldados empezaron a tener miedo, a tener temor y empezaron a decaer y se preguntaban, bueno, ¿y dónde está Samuel? ¿Por qué no llega Samuel? Yo me imagino, pasó el día 1, pasó el día 2, pasó el día 3, pasó el día 4 y Samuel no llegaba y el enemigo se estaba acercando y los soldados eran muchos. Me imagino que los caballos estaban inquietos, ellos estaban asustados, el ejército estaba desertando, se estaban yendo. Me imagino la presión, Saúl está en medio de todo esto, los soldados diciéndole a Saúl, ¿hasta cuándo? Mire, se están acercando, se están llegando a nosotros, y este no era el momento en que Samuel tenía que haberse ido, pero se fue y dijo que en 7 días, ya llevamos 4 y nada que llega. La presión del ejército, Saúl con ganas de ya ir a la batalla, y estaban pasando los días, pero Samuel no llegaba. Yo me imagino la presión con la que estaba Saúl, y dice que Saúl no había ofrecido y estaba muy preocupado. Me imagino ese tiempo, me imagino también que le dijo a los soldados, traedme la leña, traedme las ofrendas, empecemos a preparar porque ya va a llegar Samuel. Me imagino que reunió toda la leña, todo el holocausto listo para cuando llegara Samuel. Me imagino a Saúl saliendo a mirar, a divisar si ya venía Samuel, pero Samuel no llegaba. Llegó el día 6º y nada, llegó el día 7º. Entonces el día 7º Saúl decidió colocar la madera en el altar y ofrecer el sacrificio en vista de que ya el ejército se estaba acercando, en vista de que no se había ofrecido sacrificio. Había llegado el momento y Samuel no llegaba. Cuando Saúl ofreció el holocausto y prendió el altar y ofreció hizo el sacrificio, en ese momento aparece Samuel. Y en ese momento me imagino que Saúl, feliz de ver a Samuel que se acercaba, pero ya el holocausto estaba ofrecido, y en ese momento ahí dice, me esforcé mucho, se esforzó porque estaba en momento de presión. Entonces ahí en ese momento nosotros vemos que Saúl no lo hizo mal, que Saúl humanamente lo hizo bien, estaba presionado, estaba el ejército, estaba todo listo para hacer el sacrificio. Era el momento indicado. Samuel no llegaba, el ejército se acercaba y los soldados estaban presionando, estaban desertando. Humanamente no le veo el problema. Pero ahí hay un problema grandísimo, y fue que él no tuvo la paciencia. Cuando Dios dijo, 7 días, en el 7º día me ofrecerán el sacrificio y les daré la victoria. Entonces la impaciencia hizo que Saúl cometiera un pecado grandísimo delante de Dios. Hizo lo que no tenía que hacer. Encendió fuego para el sacrificio, un fuego con impaciencia. Cuando muchas veces hemos echado a perder promesa de Dios, oportunidades grandísimas por la impaciencia, Dios muchas veces nos ha dicho, te voy a bendecir, te llevaré a lugares especiales, serás bendición, y nosotros muchas veces nos adelantamos porque no esperamos el tiempo de Dios y nos adelantamos sin saber si estamos preparados para recibir esa bendición, y vemos que muchas veces llega la bendición pero nunca es duradera porque siempre estamos haciendo conforme a nuestra propia voluntad, porque somos impacientes, no vemos el día ni la hora en que llegue a cumplirse la palabra de Dios, pero es que la palabra o la promesa de Dios no llega si nosotros no estamos preparados
y con la madurez para poderla administrar bien y mantenerla, porque la promesa que Dios le hizo a David era que él iba a tener un reino para siempre, un reino eterno, no, pero sí duradero, pero por causa de su impaciencia, por causa de su desobediencia, él no fue duradera su tiempo en el reinado como rey de Israel, aunque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era bueno, agradable y perfecto para la vida de Saúl. ¿Qué nos indica a nosotros esta impaciencia? Que la impaciencia es falta de confianza en el dominio soberano de Dios. No importa si el ejército era pequeño, no importa si eran 300,000 hombres los del ejército de Saúl y 6,000 hombres los del ejército filisteo, eran muy grandes, eran muchísimos. Pero no importaba eso. ¿Por qué? Porque la mano de Dios era más poderosa que todo el ejército filisteo. Pero Saúl no creyó, no tuvo confianza en la palabra de Dios, en el dominio soberano de Dios sobre todas las sesiones. Por eso muchas personas nos apresuramos muchas veces a hacerlo conforme a nuestra voluntad, mas no como debe ser, como es lo correcto. ¿Por qué? Porque el que tenía que ofrecer el sacrificio era Samuel, no el rey. Entonces esa impaciencia es falta de confianza. Por eso muchas veces somos impacientes y queremos las cosas ya, y yo lo digo por experiencia propia. Cuando a mí me dicen algo, yo quiero hacerlo de una vez y ya, para mañana es tarde, pero muchas veces no es el tiempo de Dios, y por esa inmadurez es que muchas veces se pierden grandes oportunidades. Por eso es que nuestras acciones apresuradas muchas veces dañamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Estamos diciéndole a Dios no creemos o ya estamos preparados para algo que no estamos preparados. Entonces la impaciencia indica falta de confianza. Hoy, por ejemplo, vemos muchas historias y muchas personas que se apresuran a hacer las cosas o no esperan, entonces las hacen en sus propias fuerzas, y eso no es duradero. Es muy fácil hablar del hacer y pensar que estamos cumpliendo la palabra, el propósito de Dios, pero resulta que no. El rey Saúl dio un salto hacia el desastre porque no quiso esperar que Dios encendiera la luz verde. Muchas veces Dios coloca la luz roja para que nosotros esperemos, pero no esperamos tanto, porque muchas veces cuando empieza la luz amarilla ya hemos arrancado sin que Dios haya encendido esa luz verde, que ya está listo, que todo está preparado, que ya tienes la madurez necesaria para asumir una administración o estar a cargo de algo. Pero no importa, muchas veces nos apresuramos porque la impaciencia no nos deja esperar, y no esperamos que esa luz verde se encienda en nuestras vidas. La impaciencia, la verdad, no es una broma. La impaciencia es incredulidad. Y la incredulidad trae dolor al corazón de Dios. Cuando somos impacientes, somos incrédulos. Por eso nos apresuramos a hacer las cosas como nosotros pensamos que debe ser. Si yo tuviera el poder de la presencia de Cristo en mi vida, yo diría, si Cristo no estuviera en mi vida y si el Espíritu Santo no controlara mis acciones, yo diría que el pecado de la impaciencia podría ser mi ruina, y también podría ser tu ruina. Así como la vida de Saúl fue una decisión equivocada. Y esta impaciencia y esta decisión que tomó, que no era mala, simplemente no debía haberla hecho, pero no era mala porque estaba ofreciendo y quería ir a la batalla primero con el favor de Dios. Entonces, a nuestro ojo y a nuestra manera de ver, no es mala, pero sí está y cayó en el pecado de la impaciencia, y esa equivocación lo llevó a otra equivocación. En el próximo devocional veremos cuál fue esa segunda equivocación
que tuvo Saúl en su vida. Una cadena de equivocaciones. Bueno, yo le invito a que reflexionemos sobre esta palabra y miremos en nuestras vidas. Hay momentos en que la impaciencia nos gana y en que no podemos esperar en Dios y que se nos hace tarde para ver cumplida la promesa de Dios. Pero Dios tiene un tiempo especial para cada cosa. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en nuestro próximo devocional de Despierta, Despierta. Mil bendiciones.